posibilidades que tiene un vernier. Pero prácticamente dentro de la habilidad del manejo del vernier, lo que marca son las posibilidades de desfase que se hacen al medir. Ustedes aquí alcanzan a ver claramente las orejetas del vernier, ¿verdad? Voy a poner el vernier para que luego alguien diga, no le entiendo. Son estas que están aquí. Eso que estábamos viendo ahí es esto que está aquí, ¿ok? Entonces lo vemos y marca una medición en lo que se refiere al agujero. Y si nos damos cuenta, lo que marca es que la habilidad del operador debe de desarrollarse en que sepa o tenga la habilidad de cómo colocar las orejetas o la sección de deslizamiento de las dos orejetas en la parte central del diámetro del círculo para hacer una medición correcta. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, está exagerado el desfase. Quiere decir que estas orejetas no están entrando en el diámetro, sino están midiendo una sección menor a lo que sería el diámetro del agujero, el diámetro interno, en este caso del agujero. Entonces, se dice que por cada entre 0.5 y 1 milímetro de desfase que tenga esa medición, el instrumento de medición y control va a marcar centésimas de milímetro de falla o milésimas de pulgada de falla. Y si nuestras mediciones están en milésimas o en centésimas de milímetro, puede ser que esa pieza sea buena, pero por nuestra poca habilidad al llevar a cabo la medición, estamos midiendo que está fuera de especificaciones. Obviamente esto es lo que se menciona dentro de los cursos para hacer esto, pues se dice que tienes que meter las orejetas, abrirlas, hacer un pequeño movimiento hasta que esas orejetas presionen la parte más grande del diámetro interno del agujero y ahí generas la lectura. ¿Ok? Entonces, esa es una de las recomendaciones para lectura. En el caso de las ranuras, en este caso una ranura, pues si se dan cuenta no es la parte interna de un agujero. Si no es una ranura, pues que es un canal a lo largo de una pieza. Entonces aquí dice que el problema no es precisamente que estés en el centro, el detalle es que tu medición, en lugar de estar correctamente perpendicular a el canal, a las paredes paralelas del canal, que serían estas y estas paredes paralelas, pues entonces, no está perpendicular las orejetas y al momento de abrirlas va a hacer una medición mayor que la que tendría que hacer. Aquí también en el orden de 0.5 milímetros de desfase en ese ángulo va a generar mediciones con error en centésimas de milímetro o en milésimas de pulgada. Entonces la recomendación es que se cuide esa situación. Básicamente es una recomendación que promueve la habilidad del operador para llevar a cabo las mediciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Bueno, posterior dice, vamos a dar lectura. Utilizar siempre que sea posible el tipo de piedra de rey adecuado para darte parte de la pieza medida. Bueno, eso fue lo que ustedes hicieron en su práctica número 1, ¿verdad? La práctica número 1, lo que les especificó es que ustedes utilizaran una pieza mecánica y que vieran o dimensionaran, hicieran un boceto de esa pieza mecánica, que era pues las aspas de la pieza de las aspas de la licuadora, y que midieran tanto las profundidades, tanto los diámetros, todo lo que fuera necesario para llevar a cabo esa medición. Entonces, eso que está ahí enuncia lo que ustedes se les dejó en la práctica. Nunca ejecutar mediciones en piezas con temperaturas mayores o menores que el ambiente. Dejar que ocurra un equilibrio térmico de la pieza con el ambiente de trabajo antes de efectuar la medición. En este caso viene la recomendación, ¿sí?, para la sección de la zona metropolitana de México, que es a 20 grados promedio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, que suele suceder que el instrumento puede ser trabajado en condiciones, por ejemplo, costeras o del norte de México, que tienen temperaturas de los 35, 36 grados hasta los 42, y condiciones, por ejemplo,
como en el norte de Estados Unidos, Canadá o países escandinavos que trabajan pues incluso por ahí de los 10 grados, de los 10 grados promedios o incluso menores. Esto quiere decir que las propiedades de los materiales pueden generar expansiones o contracciones al instrumento y que el instrumento puede presentar este, problemas en el deslizamiento, o precisamente por eso, o bien afectaciones a la medida. Entonces, era lo que habíamos comentado con anterioridad. Un departamento de aseguramiento de calidad que tiene un laboratorio que se precie de ser bueno, normalmente tiene controlada la temperatura para evitar que expansiones o contracciones de los materiales que afecten directamente a las mediciones. Entonces, pues esto no lo digo yo, esto directamente dice mi tutoyo, que si quieres realmente realizar mediciones de buen nivel, tienes que tener un ambiente controlado aproximadamente a los 20 grados centígrados para que el instrumento genere la mayor eficacia en sus mediciones. Siguiente, utilizar orejas de medición únicamente para medir ranuras y agujeros, que bueno, en este caso está hablando específicamente de esta sección. La siguiente dice, seleccionar el pie de rey más adecuado para atender plenamente la necesidad de medición. Exactitud, resolución, capacidad de medición y tipo de pie de rey. Bueno, pues eso todo lo hicimos en clase. Ya vimos cómo sacar las legibilidades de los diferentes vernieres de acuerdo a la mínima medición de la escala principal y la escala del vernier ononio o el número de separaciones que tiene el vernier ononio. Asimismo, también calculamos los que están en décimas o en centésimas de milímetro y a su vez los que están en milésimas de pulgada o bien en sistema fraccionario inglés, que serían 128avos de pulgada. Entonces, toda esta chamba que está aquí ya la hicimos en clase. Siguiente. Verificar el movimiento del cursor está suave o sin juego excesivo en toda su capacidad de medición. Bueno, en este caso, el cursor o el movimiento del cursor debe de deslizarse suavemente, pero tampoco debe de deslizarse de que lo toquemos y ya se esté moviendo, y quiere decir que tiene un juego excesivo. Entonces, el operador especializado sabe más o menos cómo debe de comportarse ese deslizamiento, ¿no? Entonces ahí lo que menciona mi tutoyo, pues es que conozcas bien tu instrumento, sepas cuando está atorándose, cuando está duro o cuando está demasiado suave el desplazamiento para poder definir que tiene algún problema o puede tener algún problema en cuanto a las mediciones. Para esto vemos el siguiente que dice examinar las piezas a medir que no tenga rebabas y que puedan dañar las caras o la medición del pie de rey. Bueno, dentro de las especificaciones comentamos con anterioridad que normalmente cuando se saca se limpia y cuando se vuelve a meter también se vuelve a limpiar. Ajá. Se deja ligeramente abierto el vernier, nos debe dejarse pegado y tenemos que verificar que el estuche donde lo metemos pues esté completamente libre de polvo y que no esté humedecido, mojado. Alguien decía por ahí, bueno, pero no pasa nada porque el instrumento está fabricado en acero inoxidable y pues no se va a oxidar. Bueno, aquí hay un problema de comprensión acerca de la ciencia de los materiales, muchachos, porque no hay un acero inoxidable del todo. Cuando hablamos de un acero inoxidable, es un acero que tiene una composición que tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de resistir el ataque químico y bien claro, la sección mecánica dice resistencia al ataque químico, no invulnerabilidad al ataque químico. Yo creo que muchos de ustedes han visto de repente un pedazo de acero inoxidable que tiene puntos de óxido. ¿Por qué? Porque tiene secciones de la estructura cristalina donde la aleación del acero no fue la mejor y ahí es donde ataca el ataque químico. Si nosotros visualizamos o eso le sucede al canal, ¿qué pasó? Si permite entrar a mi compañera Fátima. No tengo solicitud de entrada, dígale que la vuelva a hacer. Entre, profe, gracias. ¿Ya? Okay. Sí, de hecho está abierto, ¿no? Se podía entrar. Bueno. Ok, entonces, no es invulnerable al ataque químico, ¿no? Y de ahí, pues se supone que tiene que ser, o tenemos que tener un poquito de conocimiento acerca de los materiales. Un ejemplo muy claro, muchachos. Vamos a ver. A ver.
¿Qué composición tiene un acero, muchachos? Para que sea un acero, ¿qué característica debe tener esa composición? Eso lo llevaron en segundo en ciencia de materiales, muchachos. ¿Qué composición tiene un acero? No, pero pues no se peleen, ¿eh? O sea, uno por uno. A ver, ¿qué composición tiene un acero? Es una aleación de hierro y carbono. ¿Qué más? Nos habían dicho, esperen. Y ¿Les había dicho yo o quién les dijo? nuestro profesor de procesos. Ok, ¿qué les dijo? Que era una aleación de hierro, carbono. No me acuerdo, fue un compañero el que dijo el otro material. A ver, bueno, ahí les va. Era cromo, ¿no? A ver, de entrada estamos diciendo que es un acero. Un acero es una aleación hierro-carbono. Básicamente, nada más. Que lleva, alguien está diciendo por ahí que lleva fósforo, no sé. No, en teoría no. Básicamente es una aleación hierro-carbono. Sí, que pueda llegar a tener impurezas de azufre, de fósforo, de cobre, sí, pero son despreciables en una cantidad muy pequeña. Es una aleación hierro-carbono. Pero el problema no es definir qué es una aleación hierro-carbono, sino cuál es la porcentualidad que tiene ese acero. Para hacer un acero, hay, por ejemplo, hay aleaciones hierro-carbono donde el carbono es de 7% y es una fundición gris, no es acero. Y es una aleación hierro-carbono. Entonces, ustedes me dicen que el acero es una aleación hierro-carbono y nada más me dicen eso está mal. No es verdad. ¿Qué composición debe de tener un acero, muchachos? Esa es la pregunta. Y eso es de ciencia de materiales, chavos. Eso ya lo debieron de haber visto. Bueno. Ok, básicamente debe tener de 0.08% hasta 2% de carbono. Si ustedes lo ven directamente con, no sé, Aceros Fortuna va a decir, bueno, nuestros aceros tienen de 0.007 hasta 1.98. Bueno, sus aceros, los aceros Fortuna, ok. Pero el acero, para ser acero, la nomenclatura dice que debe tener de 0.008 hasta 2% de carbono. Si tiene más, si tiene más o menos, pues puede ser una fundición blanca, una fundición gris, puede ser un colrol, puede ser cualquier cosa, pero ya no es un acero, independientemente de que exista carbono. No voy a dar clase de ciencia de materiales, pero básicamente el hecho es que el carbono es una molécula más pequeña que la del hierro y normalmente en la estructura cristalina que ustedes ya la vieron, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, todo este rollo, pues bueno, los carbonos empiezan a llenar los intersticios que dejan las moléculas más grandes. Al momento de llenar esos intersticios, ¿qué es lo que sucede? Pues que la densidad del material se vuelve más grande, por lo tanto, su resistencia a la penetración, a la fatiga, a la tensión, a la compresión y a su resistencia mecánica crece. Un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que todos ustedes ustedes están adentro del metro de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces todos caben sentaditos, todos caben sentados y alguno que otro parado, ¿no? Ok. Y entonces, si ustedes llenan este vagón, van a haber espacios intersticiales porque es pura gente adulta, pura gente grande. Pero van a haber pequeños espacios que si ustedes de repente meten gente pequeña, a lo mejor niños de 5 años, van a empezar a llenar todos los espacios que ustedes no llenan. Entonces, hagan de cuenta que ese es el carbono. El carbono empieza a llenar todos esos intersticios. Entonces, nos queda claro que en el mismo espacio que habían 50 personas lleno, al meter o llenar los espacios intersticiales con gente más pequeña, la densidad es mucho mayor en el mismo volumen de espacio, si estamos claros.
Entonces, eso es lo que sucede con el acero. Por eso la mezcla o la aleación hierro-carbono se convierte en un metal mucho más fuerte, que es el acero, que el hierro sí solo. Nosotros de meter, vamos a suponer que la composición exacta de que estamos hablando de 0.08 a 0.2% de carbono, en lugar de meter esos, no sé, 50 gente pequeña, metemos 200. Bueno, son tantas que ya no llenaron los espacios intersticiales, ya generaron espacios donde va a haber, ¿qué? Fragilidad. O bien si metemos muy poca, pues sigue habiendo muchos espacios intersticiales y prácticamente sigue siendo un hierro. Entonces, eso es lo que es un acero. Si alguien me dice, no, pero sí tiene cobre, tiene azufre, sí tiene fósforo, como un acero, eso es despreciable. ¿Por qué? Porque son materiales que no afectan a esa composición más que como que, pues como impurezas del material. ¿Y que las contiene? Sí, es correcto, pero lo importante es la aleación hierro-carbono. ¿Ok? De ahí tenemos 10 grupos de acero. ¿Cuáles son, muchachos? ¿No? Bueno, rápidamente son los aceros al carbón, los aceros al cromo, los aceros al níquel, los aceros al cromo molibdeno, el cromo vanadio, y así tenemos 10 grupos. Si no se los dijeron, pues tampoco voy a darlo porque no es clase de tecnología, pero hay 10 grupos y que conforman cada uno de ellos una cuestión en cuanto a el acero. inoxidable, ¿no? Y laminado. Laminado es otra cosa. Inoxidable no es un grupo. El acero inoxidable está conformado por obviamente el acero con la inclusión de un material o dos materiales en específico. ¿Cuáles son? ¿Qué material se le tiene que agregar al acero para que se vuelva acero inoxidable? ¿Qué elemento? Profe, Sí, que si podría aceptar a mi compañero Omar. quintos, ya. ¿Qué compuesto, muchachos? ¿Qué elemento? Cromo. Entonces el grupo es el grupo de los aceros al cromo, no inoxidables. No existe el grupo de los aceros inoxidables. Eso existe como producto directamente. Si ustedes van y dicen, quiero un acero inoxidable, ¿de qué tipo? Bueno, hay un buen de aceros inoxidables. Pero como grupo de aceros es el grupo de los aceros al cromo o al cromo níquel o al cromo vanadio. Todos esos son diferentes aceros inoxidables, unos de mayor calidad y otros no. Unos de menor calidad que son los comerciales y unos de mayor calidad que son los aceros quirúrgicos. Pero eso es otra cosa. O sea, ustedes me dicen, sí, cierto, nosotros dijeron que el acero inoxidable no es el grupo de los aceros, es un grupo de materiales que son materiales de acero inoxidables, es otra cosa. Ok. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Cuál es el asunto, muchachos? Bueno, que si nosotros nos vamos a la diapositiva que estábamos viendo, que en este caso, déjenme ver, creo que lo puse hasta abajo porque se lo expliqué al otro. Déjenme checar. Si no lo borré o lo dejé ahí. Creo que sí lo borré. Bueno, rápidamente para que vamos a hacer una nueva diapositiva, vamos a fumar esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos un acero 1045. ¿Qué quiere decir ese acero 1045, muchachos? Aquí está, se los voy a poner. AC 1045. ¿Qué quiere decir, chavos? No, es incorrecto. Y de 45% de acero, no. O sea, no es incorrecto. El 45% que está aquí, bueno, ese sería el de carbono, pero te vamos a explicar. Este acero, lo primero que nos dice es el grupo 1. El grupo 1 es el grupo de los aceros al carbón. ¿Qué quiere decir? Que los aceros al carbón no tienen otro material preponderante más que el hierro y el carbón. No hay otro que influya tanto en su estructura. Repito, si alguien dice, pero sí tiene cobre y sí tiene azufre, sí, pero es como impurezas, no afecta directamente de una manera importante a la composición. Sin embargo, sí son impurezas. ¿Ok? Bueno, entonces, como es acero al carbón, sí, es el grupo 1 acero al carbón, efectivamente el segundo número, que es el 0,
pues está indicando que no hay ningún porcentaje de ningún material que sea preponderante en esa composición. Por eso es acero al carbón, porque no tiene otra materia, otro compuesto, otro que esté influenciando. Y este que está aquí sí sería 0.45 de carbono, que sería el porcentaje que está entre ¿qué? Entre 0.008 y 2% de carbono, sería 0.45. Entonces, ese 1045 tiene esa composición y es un acero, pues de medio carbón, porque hay aceros de bajo, medio y alto carbón. ¿Qué posibilidades tiene? Pues es un acero bastante maleable, bastante, se utiliza mucho en tratamientos térmicos para endurecimiento y una serie de cosas importantes. Pero así como está el 1045, hay el 1040, el 1035, el 1045T, el 1085, el 1095. Entonces hay un buen de aceros solo en ese grupo. Si nosotros vemos lo mismo y decimos, bueno, un acero 65-50, bueno, el 65 es de los aceros al cromo, entonces es el grupo de los aceros al cromo. Entonces allí estarían unos de los inoxidables. El 6 quiere decir que es aceros al cromo. Si es 65 y estamos diciendo que el 5 está aquí, ese 5, ¿qué quiere decir, muchachos? Si está en la segunda posición. El 6 ya sabemos que es un acero al cromo. Y desde el grupo 6, el 0 hay un 5, porque es 65. ¿Qué indica ese 5? Que tiene 6% de cromo, que tiene un elemento preponderante aparte del hierro carbono. Y si es 65-50, pues que tiene un porcentaje aproximadamente de 0.5% de carbono. Entonces, así hallamos la composición, podemos buscar el material y definir cuáles son sus cualidades específicas. ¿Ok? Bueno, en el caso del vernier, ¿por qué nos fuimos para allá? Porque en el caso del vernier, pues bueno, son aceros al cromoníquel. En el acero al cromoníquel es un acero que tiene una alta resistencia, no es un acero de alta resistencia al ataque químico. Sin embargo, si nuestro vernier se humedece, se moja, pues definitivamente va a tener ciertas impurezas oxidantes en los canales de deslizamiento que pueden provocar que el vernier tenga o que sea duro su deslizamiento, por lo tanto, no genere buenas mediciones. Entonces, a eso íbamos o por eso nos fuimos a todo este relajito, ¿no? Bueno. ¿Qué más dice? Evitar choques, corrosiones y oxidaciones. Pues aquí está este punto. Mira, están reforzando lo que acabamos de decir, ¿no? Pues si dicen por ahí cómo se va a oxidar, pues aquí mi tutoyo claramente está diciendo que evites chocarlo, que se te caiga, que evites que se corroa o que se oxide. Incluso mi tutoyo confirma que tenemos que limpiarlo para quitarle la grasa de los dedos, porque resulta que la grasa de los dedos contiene en su formación algo de oxígeno, por lo tanto ese oxígeno puede provocar oxidaciones en el instrumento, de manera que entonces hay que limpiarlo siempre antes de guardarlo. Siguiente, mantener el pie de rey siempre limpio, evitando polvo u otros materiales, ya lo comentamos. O no exponer el pie de rey al calor, inclusive a los rayos solares. Bueno, entonces ahí si alguien piensa que su vernier que se caliente no tiene ningún problema, pues no lo digo yo, muchachos, lo dice mi tutoyo. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando un vernier ya está al final de su vida útil de laboratorio de aseguramiento de calidad o más bien de metrología dimensional, sucedía, por ejemplo, en el grupo Spicer que se los regalábamos, se les otorgaba, se les daba a la gente de mantenimiento, a los mecánicos. Ojo, no para que se lo llevaran a su casa, se los otorgaba para que ellos, pues en el levantamiento de mediciones o cualquier medición que tuvieran que utilizar un vernier, pues lo utilizaran y digamos que no es tan preponderante que sea tan exacto para tenerlo en cuestiones de mantenimiento o en cuestiones de normales de mediciones en las áreas de taller mecánico, todo ese rollo, ¿no? Sino para tener estimados. Entonces a ellos les funcionaba bastante bien. ¿Qué sucedía? Que de repente ellos están trabajando, ahí ponen el vernier a un lado, le daba el sol y luego lo agarraban y decían, ah, caray, pues ya se endureció, ya se puso fuerte, ¿por qué será? Le ha de haber entrado polvo. No, no le entró polvo, lo dejaste directo al sol, pues obviamente es un instrumento de precisión,
pues, ha de haber habido alguna dilatación en el material y pues ya no se desliza tan fácil, se desliza con un poco más de fuerza. Que lo puedes deslizar sin problema, sí, claro, pero al momento que los deslizas con esa fuerza, ¿qué va a pasar? Que pues lo va a rayar, lo va a ir rayando continuamente poco a poco hasta que pues, el instrumento ya tenga problemas un poco más importantes de holgura o de otro tipo, ¿ok? Entonces, la recomendación es que no lo dejen en el lugar donde haya calor o inclusive que le den los rayos del sol, ¿ok? ¿Preguntas, muchachos? Ok, vamos a la siguiente. Aquí hay algo pues muy básico. A ver, ayúdame con esa lectura, Jacqueline. Nora. Jacqueline. Jacqueline ya se fue a comer y nos dejó aquí a todos en clase, ya vieron. A ver, Omar Quintos, que fue el último que entró. Sí, profe. Para la calibración del pie de rey son utilizados bloques patrón de diversos tamaños, de acuerdo con la capacidad del instrumento y el sistema frecuencia para verificación periódica. Ok. Bueno, eso pues ya lo habíamos comentado. Yo incluso iba a poner un video, ¿no? Pero dije, no, es mucho tiempo y pues realmente es aburrido de una persona que está calibrando, que está certificando el instrumento, saca sus patrones, mide, en una hoja de reporte pone una medición, lo abre, vuelve a medir y saca varias mediciones y es todo un rollo, ¿no? Pero realmente eso pues nada más es para gente que se va a dedicar precisamente a certificar o calibrar instrumentos, el uso de patrones, para pues ustedes que pues se supone que lo van a utilizar más bien para cuestiones de ingeniería, pues no es una chamba que vayan a desarrollar. Ok, aquí dice tipos de pie de rey. Dentro de los tipos de pie de rey tenemos que existe el modelo convencional, aquí lo checamos, ya lo estamos viendo como lo hemos trabajado. El modelo de reloj, a veces me preguntan, bueno, pues ¿cuál es mejor? ¿Cuáles son mejor? Bueno, pues todos funcionan, todos sirven para lo mismo, ¿no? Si nosotros hablamos con la gente que sabe, los que saben dicen que prefieren el convencional, ¿no? Porque en este caso, a veces el ruido que mete esta manecilla al momento de generar la medición, de repente la manecilla se mueve, tantito que lo muevas y mueve, brinca y se mueve, ya es esto. Entonces ese ruido de repente, pues ellos no saben exactamente qué lectura precisa tomar. En el caso del modelo convencional, pues de acuerdo a la visualización que tengamos del nonio, pues podemos generar una medición sin tener ese ruido. Entonces, hay gente que dice que es mucho mejor utilizar un convencional. Sin embargo, hay gente que dice que tiene muy buen pulso, que no tiene problema, que su instrumento trabaja correctamente y pues que le conviene porque al momento de que hacen la medición, verifican directamente aquí la medición y no tienen que meterse en problemas con andar teniendo buena vista para ver el nonio, ¿no? Pero entonces, pues cualquiera de los dos sirve para lo mismo. Más tipos de ellos, pues tenemos aquí un modelo con guías prismáticas, que en este aspecto, la guía prismática básicamente se refiere a esto que vemos aquí. No sé si alcanzan a ver que hay un chaflaneado y tiene chaflaneados en varias secciones aquí para que pueda existir o embonar en materiales más plásticos. Si nos regresamos al de aquí arriba, vemos que no lo tiene. Si alcanzan a notar que es totalmente plano, incluso también, si lo ven. Sí, profe. Pero vemos acá y no. Tiene caras de medición, en este caso con modelo con guías prismáticas, y aquí se alcanzan a notar esas guías prismáticas. Entonces, de repente decimos, oye, es que este instrumento costó 200 pesos y aquel cuesta 390. No, está loco, pues es el mismo. Y de repente, ay, caray, vamos y vemos, no, ¿qué crees que el otro tenía las guías prismáticas? Costaba 100 pesos más, ya la regamos. Compramos el de 200 pesos y el de 300 estaba mejor. Bueno, pues son detalles que hay que ver dentro de los detalles que tiene un vernier, ¿no? Siguiente, el modelo digital. Aquí, cualquiera de los dos. Básicamente, muchachos, la parte interesante del modelo digital, en lo personal, pues finalmente que te pone la lectura directa. Muchas veces esa lectura puede tener ruido también, muchachos, puede estar brincoteando entre 35 y 33 y 34 y andar brincoteando. A veces, mientras más fino sea el instrumento, ese ruido se pierde y no hay tanto problema.
Pero básicamente, pues bueno, la gran ventaja es que ya ni siquiera necesitamos visualizar, ¿no? Automáticamente nos da una lectura aquí en centésimas de milímetro y la anotamos directamente. Pero la gran ventaja es que tiene estos dos botones, que uno es una marca cero, que cuando nosotros queremos nuevamente calibrar el instrumento, pues agarramos un patrón, vamos a poner que es un patrón que va a marcar 20 milímetros exactos, lo abrimos, lo cerramos, y si aquí nos marca 20.23, pues apretamos el 0 y automáticamente se va a calibrar ¿a qué? A 20. ¿Por qué? Pues porque el digital se calibra directamente ¿con qué? Con un botón que marca punto a 0, ¿no? Entonces es una gran ventaja que tiene este calibrador. De ahí en fuera, pues funciona exactamente igual que el otro. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok. Siguiente. Tenemos el modelo de mandíbula articulable. A ver, muchachos, ¿qué le ven de raro el modelo de mandíbula articulable? ¿Alguien le ve algo raro? ¿Lo ven normalito? Pues es igual, ¿no? Le hacen falta las navajitas de aquí arriba, al de acá al lado de la derecha. ¿Estás? A la prismática. No, la de arriba. Las de arriba. Ah, no, estamos hablando del de mandíbula articulable. Ustedes me están hablando del de servicios pesados. No, de este. ¿Nada? En Ok. el nonio. ¿En el nonio qué? Ah, no, ya no, perdón. Bueno, aquí muchachos, si se dan cuenta, tiene un perno. Que nosotros aflojamos esto, esta mandíbula se gira como abatible. ¿Ya la vieron? ¿Sí o no? Si nosotros aflojamos esta sección, esta se gira como si fuera abatible, se gira como si fuera puerta. Esto que están viendo aquí es como si fuera una bisagra, muchachos. ¿Ya la vieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Todos, nadie contesta ahí. A ver, Mota, ¿ya la vio? Eduardo. Jacqueline, ¿ya regresó de comer? Jacqueline Mora, ¿ya regresó de comer o todavía no? Sí. Ahí está, entonces, bueno, aquí se abate, ¿no? Quitamos esto, se da la vuelta, regresamos y podemos, ¿qué? Pues a lo mejor medir alguna pieza que tenga un desfase con respecto a qué, a una sección de la misma pieza. Entonces, al momento de girar esta mandíbula nos permite hacer mediciones que tengan desfase con respecto a las piezas. Y el último, pues para servicios pesados, bueno, básicamente pues también como lo vemos exactamente lo mismo, nada más que aquí tiene un afinado de precisión. Esto quiere decir que aquí tenemos el cursor, lo podemos adelantar, pero si queremos medir con precisión, giramos esta pieza y hace que este perno empiece a desplazarse empujando esta pieza para hacer una medición de precisión. O sea, es como si fuera un pequeño trinquete que al girarlo va empujando pero de una manera constante, que probablemente con nuestro pulgar y con nuestro pulso no sea precisamente el más constante, ¿no? Entonces, de eso ayuda este servicio pesado. Y este servicio pesado, pues normalmente son elementos que pueden medir 30, 40, 50 centímetros, que un vernier muy, muy grande, ¿no? Que normalmente, pues si se va a comprar, hay que pensarlo dos veces porque normalmente es mucho más caro y pesado que el vernier convencional que hemos estado viendo. ¿Okay? ¿Preguntas? No. Ok. Por último, tenemos estos verniers, ¿no? Es el vernier modelo para medición de materiales suaves. En este caso, pues tiene un tope que precisamente podemos topar el material para no afectarlo si es un material suave al momento de presionar con
con las mordazas originales. Y aquí vienen los modelos de picos, que en este caso vemos dos, este y este, donde esta sección o este palpador que tenemos aquí, normalmente lo utilizamos para entrar en canales de lubricación. Si tenemos un tubular que de repente tiene un canal de lubricación muy delgadito y que no entra en las mordazas, pues bueno, esos pequeños palpadores pueden entrar a esa vena, a ese canal de lubricación para llevar a cabo la medición. Puede ser también meterse en agujeros muy pequeñitos, para visualizar cuánto mide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, todos esos serían las recomendaciones y las posibilidades o variables de los pies de rey existentes en el mercado y básicamente los que trabaja Mitutoyo también, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Adelante. Bueno, acerca del modelo para medición de materiales suaves, la basecita esta que tiene en la punta de acá, de donde se abre el de aquí, este cuadrito, pues. ¿Cuál cuadrito? El de aquí, el que está a su izquierda, el de aquí, el de acá arriba, el que trae el... Ajá, ¿ese para qué serviría, perdón? Este se recorre, si se dan cuenta, aquí tiene un palpador. Aquí este palpador que tiene se recorre y se alinea con pero este palpador es de un material polímero. Es un material polímero en el cual se puede recargar algo suave y no lo va a rayar, ya que el filo que tiene el acero inoxidable de pues si el material es muy suave, pues sí es capaz de de rayarlo. Entonces, se asienta en de manera firme, se recorre hasta que se alinea aquí, se asienta de manera firme el material acá y se cuida solamente la mordaza de abajo, ¿no? Se va cerrando hasta que tope y así ya no lo comprime. Entonces, de eso sirve ese bloque que está ahí. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, entonces, sería la presentación de recomendaciones y cuidados Mitutoyo. Esta sería la etapa 6. Esto ahorita lo voy a colocar. Está ya colocado, creo, en su Schoology. Y lo que nos queda para finalizar la unidad sería que la práctica número 2, que son mediciones. Ahorita les voy a enseñar cuáles son las mediciones, porque de hecho ya están subidas. Permítanme un tantito. Déjenme verlo. Denme un segundo. ¿Ustedes son el 2 o el 1? Dios me olvidó. Son el 2, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe, somos el 2. Denme un segundo. Abren semana 6. Contenido, introducción del tema. Aquí tenemos el vernier, visualizar presentación adjunta, que es vernier Mitutoyo, las recomendaciones o la presentación de Mitutoyo que acabamos de poner. Aquí está ya arriba. ¿Okay? Regresamos y vemos la práctica 2. La práctica 2 son diversas mediciones del vernier. La práctica, en este caso, es cerrar con diversas mediciones, que ahorita vamos a abrir el apartado que está aquí. Dice, la práctica debe subirse de forma individual, ya saben en qué formato hecho a mano y con el nombre de quien envía en cada hoja, con el mismo formato que se entregó la